Es un placer hoy estar acá representando a la comisión directiva que tengo el honor de presidir en la Asociación Médica Argentina y recibiendo a estas personalidades que me acompañan, el doctor Sapsay, Daniel Sapsay, un amigo de la casa, abogado constitucionalista que no hace falta más presentaciones, alguien también que ha venido a la casa en más de una oportunidad para brindar sus conferencias, el rabino Fischel Slagman, y la curadora de las obras de arte de nuestra institución, Micaela Patania. Yo quiero agradecerles, como decía, desde la Asociación Médica Argentina, porque esta es una casa centenaria, nació allá por 1891 con el principio de la libertad de credos, la libertad de género, la libertad política, y con un solo objetivo que era la educación médica de posgrado. Y así pasaron todos estos años hasta que en el 2017 el profesor Alfredo Bussi, miembro de la comisión directiva, decidió acercar un proyecto que él tenía a través de una revista que se llama Alma y Cultura, y decidió ver qué podía ofrecer la AMA junto con el arte, la medicina y el arte. Y ahí nos presentó a la curadora licenciada Micaela Patania y juntos hicieron su primer muestra, allá por el año 2017. Y en esa primera muestra, una de las artistas convocadas, y gracias a Daniel por prestarnos las obras en ese momento, fue Sofía Sapsay. Y eso es lo que hoy nos trae a nosotros acá para presentar un poco y hablar de ella en este tiempo. Hemos usado esas obras, han sido muy visitadas en su momento la presentación en AMA, y con el transcurso de ese salón subsuelo, que así lo llamábamos, pasó a ser el Salón de las Artes. Y eso se lo debemos a Bussi y Micaela. Yo, muy agradecidos, quiero agradecerles el libro que hoy me hicieron llegar. Prometo que a partir de hoy empiezo a leerlo y después de escucharlos a ustedes creo que voy a aprender mucho más sobre Sofía, esta artista tan querida. Nuevamente, muchas gracias, y Micaela y el rabino creo que son los que van a comenzar hablándonos sobre el arte de esta gran artista. Muchas gracias. Sí, como ha dicho el doctor Garmés, a quien le agradezco muchísimo sus palabras, este fue un desafío que asumimos junto con el doctor Alfredo Bussi, que es el de que exista un lugar como este espacio, la AMA, para mostrar los puentes, coincidencias o momentos de encuentro entre el arte visual y aquellos temas que están relacionados tanto con el interior del cuerpo humano como con las enfermedades, como también con distintas visiones de los artistas acerca de la importancia de la salud. Quiero decir que me honra enormemente ser la curadora del programa curatorial Alma en AMA, porque es único. No existe, creo, en otro país una institución que tenga un programa dedicado a generar esta situación de estímulo a los artistas a considerar que o a rever o resignificar lo que hacen desde una perspectiva que conecte con el mundo de las ciencias. Hubo pocos momentos en la historia del arte en los que las ciencias médicas y el arte visual se unieron. Tal vez la figura más significativa para todos ha sido la de Leonardo da Vinci, más allá de todos los otros anatomistas que realmente en aquellos años, cuando abordaban el cuerpo humano, rehacían o hacían una tarea que era muy artística. Sin lugar a dudas, el que consumó esa doble presencia de arte y científico o abordaje científico del cuerpo humano fue Leonardo da Vinci. Las obras de Sofía Sapsay, a quien tuve el placer de conocer en los años 80, fueron muy variadas a lo largo de toda su producción artística. Ella
supo coincidir con momentos de la historia del arte, obviamente, o con grandes influencias propias de su momento, como el informalismo en alguna de sus etapas o el surrealismo en otra de sus etapas, por mencionar alguna. En el año 82 y 83, sin embargo, se dedicó a abordar una visión sobre el interior del cuerpo humano que como curadora pude comprobar en la investigación que realicé para la realización de este libro. Lamentablemente esto fue cuando Sofía ya había fallecido y allí pude tener acceso a todo lo que era su estudio, en tanto las anotaciones del artista. Y allí es cuando encontré un cuaderno de anotaciones donde aparecían todas sus anotaciones sobre el interior del cuerpo humano. En aquel momento yo no estaba desarrollando esta actividad y me sorprendió mucho más que ahora, obviamente, ver esta indagación en el interior del cuerpo humano, porque los artistas o la formación en arte generalmente aborda el dibujo del modelo vivo y estamos muy conectados con muchas veces un concepto de belleza que hoy es superado gracias a que se ha entendido que el arte tiene que tener otros significados que van mucho más allá de la exterioridad o de la armonía externa de las personas. Sofía en ese momento estaba muy interesada en cómo funcionaba su cuerpo y también el de otros. Creo que era una etapa de su vida que a mí me parece al día de hoy que esto suele pasar entre las personas que no somos profesionales de la medicina, pero que cuando empezamos a escuchar los sonidos o las preocupaciones que hay en nuestro interior, tenemos una curiosidad mucho mayor en tratar de comprender en dónde está pasando eso y qué es lo que está pasando ahí adentro de alguna manera. En todo caso, Sofía, y como he dicho recién, a través de este cuaderno de anotaciones, como he podido ver, ella se basaba en libros que estaban a su alcance para abordar distintas partes del cuerpo humano. Corazón, cerebro, pulmones, fueron temas de su atención en aquel momento. Hoy en día que todos ya consideramos que el arte va más allá de las técnicas, sino que tal vez lo más importante del arte visual sean los mensajes que quieren transmitir los artistas. Hoy en día, desde también un campo nuevo, que es el de la neuroestética, donde se están analizando profundamente cuáles son los procesos mentales que llevan a los artistas a producir este tipo de obras, se habla claramente de que toda obra de arte finalmente es una búsqueda de conocimientos. Y ahí es en donde estas palabras que son del científico que fundó la neuroestética caen o son muy adecuadas para este caso porque vemos justamente en esta etapa cómo ella estaba buscando en el lenguaje que había elegido para destacarse en su vida, que era el de las artes visuales, conocer el funcionamiento del interior del cuerpo humano. Pero, como dije antes, como todos los artistas estaban y siguen estando muy de la mano de las maravillosas libertades que ofrecen las nuevas corrientes artísticas, y Sofía en esto adhería muchísimo al surrealismo, dado que ella era una persona con un gran afrancesamiento, digamos, en el buen sentido de la palabra, por su gran cultura, por sus viajes a París, lugar al que amaba muchísimo. En el caso de ella, todo esto se plasmó en obras que tienen un interesante segundo proceso creativo, que es el abordaje surrealista de ese interior del cuerpo. Y allí es en donde aparece la figura, obviamente, de alguien que también no está muy claro si se recibió de médico o no, pero André Breton, el padre del surrealismo, fue alguien que se destacó en la medicina y de hecho fue convocado para asistir a los
enfermos en un hospital, y allí es en donde él empezó a observar cuestiones ligadas a la asociación libre o a aquellas que luego él plasmó como método de asociación libre y que trató de llevar a los artistas para que ellos pudieran ampliar la producción de imágenes. Es decir, todo este corrimiento, todos estos desplazamientos en donde el arte va queriendo alejarse de esa exterioridad o esa plasmación de la realidad para ir al mundo interior, aparecen en esta serie que casualmente se titula Mundo Interior, plasmadas por la presencia de imágenes que vienen de otra realidad y que aparecen en el interior del cuerpo humano. Entonces nos sorprende cuando miramos más de cerca algunas de las obras de este periodo de Sofía Sapsay, nos sorprende enormemente encontrar adentro del corazón un péndulo o ver una tortuga pequeña representada adentro de ese corazón o área del corazón de una figura representada por ella. Obviamente que en este caso las asociaciones nos remiten directamente al ritmo de un corazón o a la lentitud de un corazón con la imagen de la tortuga. De todas maneras, el título también nos da pistas claras para entender esta asociación que ella hizo, porque esa obra se titula Mi corazón se mueve a su tiempo. Pero otra obra que nos sorprende y que podemos ver aquí en pantalla, así como en una de las imágenes que traje para ilustrar más esta presentación y que la audiencia me pueda comprender mejor, es esta obra del interior del cerebro, un órgano muy estudiado hoy en día. En aquel momento no había tantas imágenes ni tantos conocimientos sobre su funcionamiento, y esta aventura surrealista de Sofía Sapsay, en donde incluye adentro de esta cabeza tantos elementos tan diversos. Allí vemos como cerraduras, ingresos, allí vemos un piano y allí vemos una cantidad de elementos que también nos dan cuenta de esta posibilidad que brindó el surrealismo a los artistas visuales de incorporar elementos que no forman parte de la realidad de lo representado, enriqueciendo una obra. Bueno, agradezco mucho que la obra de Sofía haya estado en la muestra inaugural del programa curatorial que aquí se realiza, y agradezco mucho hoy la presencia del rabino, que ahora nos va a acompañar con sus palabras, así como de Daniel, que fue como hijo aquel que sin lugar a dudas hizo tanto por la memoria de su madre. Bueno, muchas gracias, rabino. Bueno, en principio quiero agradecer, por supuesto, a las autoridades de la Asociación Médica Argentina, por supuesto aquí a la curadora también que me haya invitado a este evento, y desde ya al doctor Daniel Sapsay por no solamente haberme invitado a participar, y para mí es un honor estar participando de este evento, sino que me acuerdo cuando en la primera comunicación con el doctor Sapsay, que me comentó de la obra de su madre, de Sofía, y tuvimos una reunión donde me obsequió el libro con todas las obras de su madre. Lo primero que yo sentí, y que yo no vengo de las artes, yo vengo del ámbito de la cultura, del ámbito de la academia y por sobre todo del ámbito de la bioética, que está muy relacionado con la medicina. Lo primero que, cuando empecé a ver las obras de Sofía, lo primero que se me vino a la mente es lo que en su momento yo escribí sobre la transculturalidad. Es decir, no la multiculturalidad, que pueden ser espacios o disciplinas distintas que van uniéndose como si fuera un rompecabezas, como si fuera un mosaico, sino la transculturalidad. Es decir, cuando hay tópicos, cuando hay temas que trascienden, ¿no es cierto?, y atraviesan los múltiples espacios disciplinarios, que es totalmente distinto a la pluri o multidisciplinaridad, que pueden ser disciplinas con espacios estancos, uno colindante del otro, sino que lo que se me vino a la mente fue la transculturalidad, es decir, un artista como Sofía que
es la expresión fiel de una palabra y del significado de una palabra que hoy ya está un poquito lavado, ¿no es cierto?, que es la palabra cultura. Cultura, como viene del latín cultus, que quiere decir trabajar, cuidar, ocuparse de algo, ¿no? De ahí la puericultura, que es el cuidado de los niños, ¿no? La agricultura, que es el trabajo del agro, el trabajo del campo. Rendir culto a Dios, ¿no? Trabajar esa virtud del ser humano de rendir culto a Dios. Y aquí está Sofía, que tuvo que haber trabajado, estudiado, haberse vuelto inmersa en el mundo nada más ni nada menos que de la anatomía para poder, mediante su virtud artística, llevar a la escena plástica no solamente su conocimiento anatómico, sino cómo ella expresa su emocionalidad y qué es lo que ella quiere expresar dentro de su obra y de su conocimiento anatómico. Es decir, ella bien podría ser el ejemplo perfecto de este trabajo en el arte, es decir, la cultura en el arte, el trabajo en el arte. Y dado que soy rabino, no tengo otra que referirme a cuestiones bíblicas o al menos en el lenguaje hebreo. Y el artista en hebreo, que se dice humán, hasta fonéticamente tiene la misma raíz de la palabra amén, que quiere decir fidelidad, lo que respondemos generalmente cuando terminan las plegarias, ¿no es cierto? Y nuevamente ahí la tenemos a Sofía, y en todos los que puedan apreciar la obra de ella, tenemos esa fidelidad del artista a su trabajo, a su cometido. Hoy, pocas veces visto cómo una persona tiene que introducirse en otra disciplina, y vuelvo, en la anatomía, hablando con el doctor Sarsay, me había dicho que Sofía siempre había querido estudiar medicina. Bueno, lo hizo, y lo hizo pero desde otra perspectiva, ¿no es cierto? Es decir, cómo ella tuvo que empezar a ser fiel a su cometido, que es el arte, la representación emotiva, ¿no?, de una realidad o de una subrealidad a través del estudio, del trabajo, y luego cómo eso lo plasma en la humanut, de forma fiel, fidedigna en el arte. Y eso es lo que se puede ver en la obra, y eso es lo que primero me llamó la atención, ¿no es cierto? La transculturalidad, el concepto vivo de lo que es cultura, el concepto vivo de lo que es el arte como fidelidad al cometido emotivo y expresionista de la persona. Y yo me voy a referir a las mismas obras que aquí refirió la curadora, que las tenemos aquí enfrente, ¿no es cierto? Que es, por un lado el corazón, perdón, por un lado el cerebro, la mente, y por otro lado el corazón. Y creo que esto perfectamente es congruente con la obra de Sofía. Y yo no sé cuánto Sofía sabía de la Torá o de la Biblia, no sé cuánto, pero claramente el saber universal hizo que a través del arte pueda representar un concepto muy importante, ya no solamente del arte como humanut, ya no solamente de la cultura en términos latinos y en términos hebreos también, ¿no es cierto? Porque cuando uno quiere rendir culto a Dios, habla de Avodat Hashem, y Avodat quiere decir trabajo, sino también de un precepto importante que los judíos lo decimos en todas las plegarias, que es cuando se le comanda al ser humano, en la Torá, no perseguir, no seguir tras sus ojos, no seguir tras su corazón, sino seguir los dictámenes de Dios. Uno dice, bueno, pero anatómicamente no seguir tras sus ojos, no seguir tras sus corazones, claramente no se está refiriendo a la anatomía, de la misma forma que aquí Sofía tampoco quiere hacer un realismo anatómico y emular una foto, sino a lo que se está refiriendo ese versículo es, no sigan exclusivamente a sus emociones, por el corazón, no sigan exclusivamente a la inteligencia, dado que en todas las culturas el sentido de la vista, como el que percibe la mayor cantidad de datos y de realidades, está asociado a la sabiduría o a la racionalidad, sino seguir algo que trasciende ello, es decir, que trasciende la propia naturaleza humana, ¿no es cierto? Y ahí tenemos las dos escuelas que me imagino, obviamente, creo que Sofía las debió haber sabido, que es la escuela socrática, que nos habla de seguir la razón y que el hombre hace el mal porque no conoce el bien,
Y la escuela kantiana, que dice que el hombre tiene que seguir su deber moral, lo que le dicta los deberes morales del corazón, también del raciocinio. Y ahí la Torá nos dice, no, ninguno de los dos. Hay que seguir lo que trasciende a la naturaleza humana para liberarnos hasta de nuestra propia naturaleza. Muchas veces el hombre puede estar esclavizado a su propia naturaleza, esclavo de su razón, esclavo de sus sentimientos, de sus deseos, de sus pulsiones. Y creo que Sofía, para cerrar, también representa en su obra esta trascendencia, donde aplica el corazón, aplica la mente, aplica la sabiduría, aplica la emoción, aplica la transculturalidad, pero para llegar más allá. Y ese más allá, yo los invito a que vean la obra de Sofía y que cada uno pueda sentir y pueda recibir lo que transmite estas obras, que son muy potentes, por lo menos así yo lo percibí y lo concibo, y que trasciende el tiempo. Creo que cada una de esas obras son cápsulas que van a quedar y que representan lo que Sofía quería transmitir, que es lo que trasciende hasta incluso su propia obra, con su trabajo, con su pintura, con sus figuras y con lo que ella inserta en cada una de esas figuras, que son símbolos. Es decir, ustedes saben que los símbolos, el símbolo era el elemento que los griegos, y no solamente los griegos, muchas otras culturas lo usaban para transmitir la fidelidad en el mensaje, donde el emisario se quedaba con la mitad del mensaje que quería transmitir, y cuando se unían los dos daban cuenta que el mensaje transmitido era el genuino, que los había falsificado. Bueno, creo que acá Sofía con esta obra nos transmite la mitad de su mensaje, y la otra mitad de su mensaje es aprender y conocer quién fue Sofía Sapsay y todo el trabajo que tuvo que hacer para realizar esta obra, y así entender más plenamente todo su mensaje. Así que yo estoy complacido y para mí es un honor ser parte de este evento, y nuevamente agradezco a todas las autoridades, al doctor Sapsay, y por supuesto los invito a ver la obra de Sofía, que ojalá tengan la misma grata y profunda impresión que he tenido yo. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Rabino. Y ahora, Daniel, ya no como abogado constitucionalista, sino como hijo de un artista. Por favor. Hijo de una gran artista, efectivamente. Me han dejado muy emocionado porque realmente los tres dijeron cosas sobre mi madre, inclusive sin haberla conocido. En el caso de ustedes dos, del Rabino y del presidente Galmés, lo cual, a través de la obra y lo que han visto, evidentemente la han percibido muy bien, que cada uno, con su estilo y con los temas que consideran primordiales, hablaron de aspectos de la personalidad de mi madre, que era, como yo digo en el libro, en el capítulo del libro, ese libro que la curadora ha sido Micaela y que se hizo con la Fundación Alon. Quiero rendir homenaje al presidente de la Fundación Alon, a Jacobo Fittelman Fito, el cual Micaela ha sido la mano derecha durante tantos años, y que gracias al apoyo de Fito fue fundamental para esa exposición que se plasmó en el Museo Sibori. Ya hace 12 años, ¿no es cierto? El tiempo pasa muy rápido. Hacía muy poco que yo había fallecido. Mi madre fue siempre para mí como una suerte de faro, yo digo un artista cabal, pero ella unía la calidad de gran artista y una gran madre, una mujer muy sensible, muy amorosa, y que además yo la visitaba muchas veces durante mi adolescencia, con todos los problemas del adolescente, a su estudio, a su atelier, que estaba en el pasaje Ciber. Ese pasaje maravilloso que lamentablemente lo derribaron, que era como un rincón de París trasladado a Buenos Aires con esa escalera y demás. Para mí era una fiesta, era allí. Y ella me hablaba de arte. Yo le planteaba y salíamos a caminar. Y recuerdo que ella decía, hay que mirar por encima de lo que es la línea de los ojos y vas a descubrir maravillas. Mirá, por ejemplo, en Buenos Aires, que todo lo que es un Calabá, efectivamente, nunca los estucos que hay, es decir, vamos a ir más hacia la zona de la calle Belgrano, de la avenida Belgrano, donde también hay
Y la verdad que me permitió descubrir otro mundo, pero que tenía un doble sentido, el mirar más arriba de los ojos, volar. Y este año tuvo una enorme, para nosotros, para sus hijos, yo tengo un hermano mellizo y una hermana que vive en París, que es mucho más joven, fue una enorme emoción que en la exposición del Mamba, donde hay una sala de los grandes artistas, los grandes maestros, está Berni, León Ferrari, García Uriburu, Raquel Forner y mi madre, que eso siempre se lo voy a agradecer a Victoria Norton, a la directora del Mamba, que fue la que seleccionó, evidentemente, y se exhibieron obras que habían sido adquiridas hacía muchos años por el Museo de Arte Moderno. En el caso de mi madre, hacía 60 años. Yo creo que de algún lugar lo habrá visto. Está rodeada además por esos maestros realmente, que ella admiraba. Con García Uriburu la unió una enorme amistad. Así que hubiera sido. Así que en algún lugar, yo digo, lo debe haber visto, pero fue algo de un homenaje fabuloso. Como fue fabulosa también para su cumpleaños, que coincidió durante el periodo de la exposición en el Sívoli, ¿te acordás, Micaela? Hablaron sus dos grandes amigas artistas, Linda Cohen, la gran pintora uruguaya, y Estela Pereira, que fueron realmente en la vida sus grandes compañeras como artistas. Ella pintó junto con ella, bueno, con Estela además integraron juntas todo un grupo. Y fue muy emocionante realmente verlo, lo que ellos dijeron. Además se hizo con la presencia nada menos que del ministro de Cultura, de Lombardi, que apoyó muchísimo, de Josefina Delgado. Realmente fue todo el lucimiento que se le podía dar a la memoria de mamá, así que ahora se está repitiendo. Este año además tenemos proyectos. El año que viene en el Museo Judío se va a hacer una exposición individual en el segundo semestre. Gracias, que acá agradezco a Liliana Olmeda de Flugelman, su presidenta, que la ha seleccionado. Y también en Mar del Plata, en el Museo Castellino, en Ortiz Basualdo, que se va a hacer un conversatorio y una exposición de la obra de mi madre. Así que realmente yo me siento tan honrado. Micaela tuvo la amabilidad de decir lo que ha hecho por la memoria de su madre. Sí, lo hizo porque la verdad que lo merecía. Y creo que todo lo que sea la difusión, sobre todo que es difícil en la Argentina reflotar la obra de artistas muertos. Yo me acuerdo, te acordarás, Micaela, lo difícil que fue encontrar museos, porque no querían de muertos. Es una cosa increíble. Y bueno, en gran parte fue gracias a Lombardi. Y hay que reconocer que la directora del Museo del Sívoli, Coco Larrañaga, en ese momento, un personaje, además que le recordaba siempre a mi madre como una de las mujeres más bonitas de Buenos Aires. La verdad que era una muy linda mujer físicamente, que se hiciera la exposición. Pero no fue fácil. Y lo digo como una suerte de humilde protesta, no solo por la memoria de mi madre, sino por muchos otros grandes artistas, la misma Raquel Forner, que no sé si está suficientemente reconocida, lo que ha sido inclusive a nivel mundial. Bueno, su marido, Bigatti, un escultor extraordinario también, pero yo creo que no se los homenajea ni se los tiene presentes como se debiera, artistas tan importantes. Pero bueno, es así. Como se dice ahora de manera, yo diría, casi como de una suerte de fracaso, es lo que hay, una expresión que no me gusta, pero que lamentablemente cada vez la repetimos más. Así que yo les quiero agradecer enormemente. Mi madre efectivamente quiso hacer medicina y cursó el ciclo básico o algo así. Ella quiso ser médica, tenía un gran amigo que era un muy buen médico, ella lo admiraba mucho, iban juntos y además le interesaba ver inclusive en la morgue todo lo que se hacía. Bueno, o sea que ella vio mucho cómo se disecaron cadáveres, lo cuento porque tiene que ver con todo esto. Pero, ¿qué ocurrió? Mis abuelos, Oliveski, ella de soltera Oliveski, curiosamente su gran amiga Linda Cohen de soltera Olivetti, fíjense, tenían prácticamente la misma edad. Mis abuelos eran muy amigos de Emilio Centurión, del gran pintor, que fue el gran maestro de mi madre, y de su esposa Antuca, que se veían mucho. Mi madre ya dibujaba.
Y Centurión la vio dibujar y le dijo, mira, a mí me gustaría enseñarte pintura, no te animás más allá, me dice, puedes hacer las dos cosas. Bueno, evidentemente la introdujo y ya después fue siempre la pintora. Así que hay que rendir homenaje a don Emilio Centurión, gran pintor y gran persona, que la tomó como alumno cuando a él no le interesaba enseñar, que fue algo parecido, curioso, lo que pasó con Linda Cohen y Horacio Butler. Ella quiso ser alumna de Butler, Butler no tenía alumnos, el marido, Rafael Cohen, vino para hablar, lo convenció y cuando vio la obra, efectivamente, fue su profesor. Fíjense no digo las afinidades, lo curioso de lo que se da. Y rendir homenaje a Estela Pereda fue una enorme amiga, no está bien, es una mujer muy grande, pero igual quiero rendir homenaje porque trabajaron mucho juntos y sobre todo trabajaron en nota técnica, la carta Pesta, el cartón, figuras y diseños maravillosos. Así que muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias a Ama. Un gran abrazo a Alfredo Bussi, que en gran parte posibilitó que mi madre pusiera por primera vez acá. Y muchas gracias a Rabino, que fue gran parte de la idea, cuando yo le hablé de la obra de mi madre. Y gracias a mi querido amigo, que somos ambos rotarios, así que por eso nos tuteamos. Si no nos retan, no nos rotan, ¿no? Así que bueno, buenas tardes. Y creo que ha sido una presentación que va a dejar muchos recuerdos. Gracias. Bueno, muchas gracias a nosotros por elegir a la Asociación Médica, Daniel. Y creo que de las palabras de la mesa hay dos cosas que yo puedo rescatar. Conocimos un poco más a la artista, Sofía, pero también ahora podemos quererla un poco más, porque ha sido ya algo familiar, un poco esto, y los agradezco mucho. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias. A vos.